buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Open House. Hoy estamos iniciando la tercera parte, o continuando más bien con la tercera parte de esta serie de charlas que le hemos llamado las 4 disfunciones de una familia perfecta. Y la razón que le pusimos ese título es porque creemos que en todas las familias hay disfunción, en todas las familias hay conflicto, pero en cierta forma todas las familias son perfectas. Tu familia es perfecta para ti porque fue la que Dios escogió para ti. Y aunque sientas que a veces quisieras estar en otra familia que no sea la tuya, la que tú tienes es exactamente la que Dios quería que tuvieses. Entonces, como pequeño resumen, la primera semana hablamos de diferentes tipos de disfunciones. La primera, les tengo una lista aquí de las que tuvimos. La primera fue el pasado no resuelto. Hablamos de la importancia para todo el mundo de poder lidiar con las cosas de nuestro pasado, de poder ir y sanar algunas de las experiencias que tuvimos en nuestra niñez, en nuestra familia de origen. Súper importante todo ese tema en la semana 1. Luego, la semana 2, Charlie nos habló del mal manejo del conflicto. La importancia de que en nuestra familia podamos saber que los conflictos nacen de deseos no resueltos, de que lo que yo quiero no está sucediendo, y cuando lo que yo quiero no está sucediendo, pues tendemos nosotros a generar conflicto porque es algo que nace, que viene desde adentro. Y la que quiero presentar hoy es ausencia de límites. Ausencia de límites es la disfunción que quiero contarles el día de hoy. ¿Qué significa esa idea de ausencia de límites? Y por cierto, todo lo que estoy hablando, o 90% de las cosas que estoy hablando, vienen de un libro excelente que se llama Límites. Entonces quiero presentarles este libro que es, en mi opinión, de lo mejor que hay, del mejor material que hay para este tema que vamos a hablar hoy. Y en cierta forma, mi deseo es que ustedes puedan, si no han leído este libro, que puedan leerlo a partir de ahora, porque en una charla de 35 minutos no es suficiente tiempo para tratar bien este tema. Es un tema en el que tienen que familiarizarse, y ya van a ver a medida que vamos hablando más del tema en la charla, se van a dar cuenta que es algo que necesitan manejar muy bien, que cada uno de nosotros, para poder tener relaciones saludables en nuestra familia, necesitamos manejar muy bien este tema. De hecho, unas semanas atrás le dije a las personas que se encargan de nuestra librería, se llama Andrea Gómez, es una gran amiga, le dije que íbamos a hablar de este libro y que lo tuviera ahí. Entonces creo que tienen un montón de libros, y de hecho hay límites para parejas, límites para cómo tratar con hijos adolescentes, y creo que hay un montón de material de ese. Y nosotros no ganamos nada con la librería, simplemente queremos ayudar a ustedes a que puedan manejar bien este tema, que, como van a ver, es súper importante. ¿Ok? Entonces, para comenzar, les voy a contar una pequeña historia. ¿Okay? No es una historia real, pero tal vez tiene mucho que ver con la realidad. ¿Ok? La historia es de María de los Ángeles, un carácter que inventé esta semana mientras estaba pensando en este tema. María de los Ángeles se levanta a las 5:30 de la mañana, suena el despertador a las 5:30 de la mañana, y María de los Ángeles le dice a Dios: Dios mío, no dormí nada. Está cansada y frustrada porque no durmió suficiente y no durmió bien. Es una mujer ejecutiva con grandes responsabilidades, ha logrado escalar la bendita escalera corporativa. Tiene un par de chicos. Tiene a Jimena de 8 y tiene a Mati de 11. Y su esposo y ella, ambos tienen muchas responsabilidades, los dos trabajan. La razón que se levantó tan temprano ese día fue porque no le dio tiempo de terminar un proyecto para la escuela de su hija Jimena. Entonces, la razón que no le dio tiempo de hacer el proyecto es porque el día anterior, en la tarde, cuando se sentaron finalmente para hacer el proyecto, sonó el teléfono de la caseta del guarda donde dijo: aquí está de nuevo su suegra. Y María de los Ángeles pensó: dígale a esa señora que nos mudamos, que ya no vivimos aquí. Pero lo que dijo fue un amable: déjenla pasar. Entró su suegra a la casa y dijo: espero no estar interrumpiendo. Y ella le dijo a su yo interior de nuevo: no, sí, mentira, usted casi no interrumpe, usted solo molesta. Pero lo que dijo fue: jamás. La familia nunca molesta. Es que tengo que contarte esta operación. María de los Ángeles en su mente dice: pero ayer hablamos 2 horas del tema. Pero lo que dijo fue: cuéntame, que se me quedaron algunos detalles. Cuéntame todo. Y duraron 2 horas más. Llegó el tiempo de la cena. No le dio tiempo a hacer el proyecto. Y Jimena se fue a acostar, se fue a dormir, angustiada porque no habían hecho el proyecto, pero como
María de los Ángeles es una mujer responsable, se levantó temprano para terminarlo. No pudo ir al gimnasio como varias veces le ha pasado, pero logró cumplir con su responsabilidad con su hija. Se fue a trabajar, muchas responsabilidades, finalmente llegó la hora del almuerzo y salió esperando poder descansar la mente y poder comer algo saludable, pero la llamó una amiga y la amiga le dijo: vieras que estoy en una crisis, amiga. Y ella pensó, de esta amiga particular, tu vida entera es una crisis. Pero en lugar de decirle eso, lo que le dijo fue: soy toda oídos, amiguis. Y duró más de una hora contándole todos los mismos problemas que siempre tiene a María de los Ángeles. No le dio tiempo de comer algo saludable y terminó pasando por algo de comida rápida. Como a las 4 de la tarde tenía una cita en la escuela con el profe de Mati, que le dijo: no sabemos qué está pasando con Mati, pero ya son muchas veces donde el niño no está tomando responsabilidad, no está haciendo las cosas no está siguiendo instrucciones, quiere hacer solo lo que él quiere hacer. Y queremos saber qué está pasando. Y María de los Ángeles dijo: no sé, debe ser uno de esos síndromes que hay ahora, esos desórdenes que hay, ADD, ADHD, todas las cosas que hay ahora. Y el profe le dijo: no, pero él fue con la psicopedagoga de la escuela, y la psicopedagoga dijo que si tiene algún desorden es el DDE-CHE, desorden de excesivo chineo. Y María de los Ángeles dice: pero la letra Che ya no es una letra según la Real Academia Española. Y dijo: yo no sé si es una letra o no, pero ese niño está demasiado chineado. Debe haber algo que está pasando en la casa, que no le están poniendo suficientes reglas al niño. Y en ese momento, María de los Ángeles se echó a llorar enfrente del profe y le dijo: mi casa es un desastre, no soporto a mi suegra, mi esposo no me ayuda y no tengo energía para pelear con estos chiquitos. Salieron con un compromiso de que ella iba a hablar con su esposo del tema y que iban a hacer un plan de acción para Mati. Pero cuando llegó a la casa, su esposo otra vez llegó tarde, como siempre llega tarde, porque tiene mucho trabajo, aunque ella también tiene mucho trabajo, pero nunca llega tarde. Cenaron, puso a los niños a la cama y decidió: hoy voy a hablar con mi esposo de este tema. Y cuando entró al cuarto, encontró los ronquidos de un león. Se sentó a la parte de su mesita de noche porque es una mujer cristiana, abrió la Biblia. En Mateo capítulo 5 le apareció que decía: bienaventurados los que sufren, porque Dios los consolará. Cerró la Biblia abruptamente y dijo: Dios mío, perdóname, pero yo no quiero sufrir más. Estoy rodeada de un montón de irresponsables. Y Dios le habló y le dijo: María, la irresponsable aquí eres tú. Estás teniendo un problema de límites. Y aunque esta es una historia inventada, es cierto que la historia de María de los Ángeles puede ser tu historia y mi historia. María tenía un problema de límites y yo creo que muchos de nosotros puede que también lo tengamos. Por eso en estos cortos minutos quiero hablarte de qué es esta idea de los límites. Porque por un lado, la ética cristiana nos invita a amar al prójimo y a ayudar al prójimo. Y por otro lado, la enseñanza cristiana también enseña la importancia de la responsabilidad individual. Entonces, el libro Límites nos habla un poquito de estas cosas. Te voy a dar algunos tips y ojalá que puedas tomar la decisión de profundizar en este tema. Un límite literal. ¿Qué es un límite literal? Es una línea de división que marca un área. Eso es lo que es un límite. Un límite es simplemente una línea que marca un área. Como un límite geográfico marca la frontera de un país o la frontera de un estado o de un cantón, o como el límite de tu casa, si tienes un lote y te pusiste una cerca, o donde vives hay una cerca para dividir el límite de tu propiedad con el límite de la propiedad del vecino. Imagínate que tú tienes un vecino que nunca saca su basura y tiene un desastre a la par tuya. Imagínate que tienes un vecino que no riega su grama en el tiempo de verano y su casa es un desastre y la tuya está bien y comienza incluso a afectar la tuya. Así sucede mucho en las relaciones, en todas las relaciones. Puede suceder con un jefe en tu trabajo que no tiene límites y te trata de dominar o controlar abruptamente, o puede suceder también en alguna amistad, y especialmente los problemas de límites suceden mucho en la familia.
en los núcleos familiares y en la familia extendida. Entonces, para los propósitos de nuestra charla, vamos a llamarle al límite emocional, una línea de división que marca mis responsabilidades. Es la línea de división que marca mis responsabilidades. Es lo que define qué me toca a mí y qué te toca a ti. Y para que podamos tener una buena relación, yo sé que suena aburridísimo, pero para que podamos tener una buena relación tenemos que estar claros en cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno. ¿Ok? Para eso Dios nos dio los límites. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de límites. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos dio límites? Nos dio límites para estar sanos emocionalmente y expresar amor correctamente. Los límites se nos dieron para estar sanos emocionalmente y expresar amor correctamente. La gente que no tiene límites está tratando de ayudar a las personas y expresar amor y terminan resentidos y enojados. Terminan deprimidos, frustrados. Según ellos, rodeados de un montón de gente que es irresponsable. Pero ellos no están viendo su irresponsabilidad en marcar los límites que necesitan tener. En la vida hay algunos límites que tenemos que son muy obvios. Por ejemplo, los tipos de límites que tenemos es nuestro cuerpo, nuestras palabras. A veces la distancia emocional es un buen límite y a veces la distancia física también es un buen límite. El principal límite es tu cuerpo. ¿Cómo sabes que tú eres tú? Porque estás en la piel tuya, no en la de otro. Y por cierto, la gente que ha sido en el pasado, la gente que ha sido violada o agredida físicamente, la gente cuyos límites de su piel, de su cuerpo han sido agredidos, usualmente tienen grandes problemas de límites emocionales. Entonces tu cuerpo es tu principal límite, tus palabras pueden ser un muy buen límite y el primer límite con tus palabras es la palabra no o la palabra sí. Es a las cosas que le dices que sí, a las cosas que le dices que no. Si te encuentras a ti mismo diciéndole que no a cosas que quieres decir que sí, tienes un problema de límites. Si terminas diciéndole a alguien que sí solamente porque no quieres quedar mal y después estás frustrado por lo que estás haciendo. Si tu familiar te pide un favor y tú le dices que sí, pero en realidad le quieres decir que no, como María de los Ángeles. Que lo que tenía que decir era, perdóneme querida suegra, pero hoy no tengo tiempo porque estoy trabajando con Jimé. Pero ¿cómo va a hacer eso? Porque la va a hacer sentir mal. Pues las emociones son otros de los límites que no son necesariamente nuestra responsabilidad. Tú eres responsable solamente por tus emociones, no por las de otros. De vez en cuando tenemos personas demasiado tóxicas que no entienden y no aceptan nuestros límites, es muy importante tener distancia emocional e incluso cuando hay mayor peligro, es importante tener distancia física. El problema es cuando le ponemos los límites a alguien, la gente que no sabe tener sus propios límites terminan siendo manipuladores y tratando de hacernos sentir mal. Pero nadie puede hacerte sentir mal. Tus emociones son tuyas. Sin embargo, podemos identificar a las personas que a veces tratan de manipularlos. Mira lo que dice la siguiente. Las personas que manipulan o que se dejan manipular tienen un problema de límites. Las personas que dicen, no, tranquilo, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Y que te están manipulando, él tiene un problema de límites. Y si eso tiene efecto sobre usted, usted también tiene un problema de límites. Déjame darle algunos ejemplos, ¿verdad? Para que pasemos un poco de la teoría a la práctica. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Y por cierto, estos son algunos ejemplos exagerados, ¿ok? Mi mayor recomendación es que cada uno profundice en este material, que agarren este libro, que lo lean en su grupo pequeño, que nos organicemos en algunos cursos para hacer cursos acerca de este tema, porque es demasiado importante. Pero hoy es simplemente algunos temas, algunas propuestas incluso que se van a sentir un poco exageradas para ayudarte a entender la importancia de este tema. Algunos ejemplos. Mami, ¿me prestas dinero porque me volví a quedar sin trabajo? Entonces, ok, aquí tienes a una hija que ya está adulta y que no logra mantener un trabajo y que cada vez que le pide dinero a su mamá le da y la rescata. Pero al rescatarla, la habilita para continuar siendo irresponsable. ¿Cómo es posible esto? Te estoy tratando de ayudar. No. Si yo te estoy rescatando, te estoy habilitando para continuar siendo irresponsable. Pero Julio, eso no me suena cristiano. Entonces ¿cómo va a ser la niña para poder ir a esa fiesta con sus amigas ese fin de semana? ¿Cómo va a ser esa niña entonces para poder tener algo para ir a comer con sus amigas? Si tú estás ayudando a una persona que no está siendo responsable, estás habilitándola. Siguiente ejemplo. Hermana, tú tienes un familiar, le dice a su hermana, tú eres mi consejera, tú eres la persona que siempre me escucha.
Tú eres la persona que siempre me escucha y termina robándote un montón de tiempo, quitándote un montón de tiempo. Quedas mal en prioridades tuyas, le quedas mal a tu esposo, le quedas mal a tus hijos porque estás tratando de escuchar a una hermana o porque estás tratando de escuchar a un hermano que simplemente, y no es que no tenemos que escuchar a nuestros hermanos, no es que no tenemos que escuchar a nuestras hermanas, a nuestros tíos, a nuestra familia extendida. Pero si responsabilidades directas y prioridades están quedando mal porque una persona que no está siendo responsable te encuentra a ti como su salvavidas, estás teniendo un problema de límites. Otro ejemplo. El esposo. Amor, en verdad no tomaré más. Dame otra oportunidad. Y por cierto, esta es la primera mentira de un alcohólico, ¿verdad? No tomo más. Y eso no dará, no va a tomar más. Dame otra oportunidad. Una más. Un hijo le dice a su papá, papá, estoy buscando mi propósito de vida y por eso no tengo trabajo, necesito seguir viviendo aquí unos 5 años más, y tiene 30. Estoy buscando mi propósito de vida, no logro mantener un trabajo. Estoy, no sé, tal vez, ¿sabes qué me hace muy bien? Surfear me hace bien, me limpia la mente, me ayuda a pensar qué es lo que quiero. Entonces estoy ahorita tomándome un break, estoy surfeando, tratando de encontrarme conmigo mismo. Este tipo de personas, yo sé que suena un poquito exagerado, este tipo de personas representan la gente en nuestra vida que no está siendo responsable con sus, valga la redundancia, con sus responsabilidades básicas. Que no están dando su mayor esfuerzo y que siempre tienen a alguien que les salva la tanda, que siempre tienen a alguien que les ayuda. Ese alguien que les ayuda comienza con un buen corazón, comienza con la mejor intención, comienza completamente incluso con amor cristiano y termina resintiéndose, termina enojándose, termina frustrándose, sin saber cómo lidiar con el asunto, hasta que explota y está lidiando totalmente mal con el problema. O termina escondiéndolo, deprimiéndose como María de los Ángeles, preguntándole a Dios, ¿por qué me está pasando esto? La familia se supone que debe ser un oasis. La familia debe ser un lugar de refugio. La familia Dios la pone para ayudarnos a alimentarnos y a poder estar robustos para la vida. No debe ser algo que nos drena, no debe ser algo que nos quita energía, no debe ser un vampiro que nos saca toda la energía que tenemos. La familia puede ser un oasis. ¿Cómo lograrlo? La respuesta está en la Biblia. La solución está en la Biblia. La misma Biblia, el Nuevo Testamento, que nos habla del amor al prójimo, de ayudar al necesitado, especialmente si es familia, especialmente si es cristiano, dicen algunos textos, es la misma que nos dice cómo lidiar con este asunto. La respuesta está en Gálatas. Gálatas es una carta que Pablo escribió a una gente que vivía en una zona que se llamaba Galicia y esta área que está en lo que hoy conocemos como Turquía. Estaba predominantemente poblada por personas que habían sido o judíos o que venían de diferentes religiones paganas que se habían convertido en una cultura greco-romana en el tiempo que Pablo escribió esto. Fue alrededor del año 48, definitivamente, antes del año 50. Y parte de la razón que sabemos fue porque hubo una reunión que se llamó el Concilio de Jerusalén, que fue muy importante en la historia de la iglesia y no aparece esta reunión en el libro de Gálatas. Por eso la mayoría de expertos piensan que fue antes del año 50. Lo cierto es que esta carta probablemente fue escrita después del primer viaje misionero de Pablo, que fue iniciando pequeñas comunidades cristianas alrededor de todo la costa del Mediterráneo. Y lo que Pablo enseñaba eran doctrinas fundamentales del cristianismo. No tienes que ser judío para ser cristiano, no tienes que seguir la ley de Moisés para ser cristiano, solo seguir a Jesús y seguir sus enseñanzas y creer en Él es lo que te hace cristiano, te haces cristiano y Dios te salva por tu fe en Él. Luego habla un montón, en esta carta habla un montón de cómo una vida de un cristiano de verdad da fruto, o sea, da manifestación de que la persona está teniendo a Cristo en su vida. Y está uno de mis versículos favoritos acerca de cómo cuando dejamos que Dios dirija nuestras vidas vamos a ver frutos de amor, gozo, paz, paciencia y un montón de cosas súper buenas.
Otro de los versículos favoritos de mi vida en el Nuevo Testamento es el versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Habla de la importancia de que un cristiano debe dejar que Cristo viva su vida a través de él, y que básicamente todo mi sistema de valores se reorganiza alrededor de lo que dice Jesús. Y después de toda esta teoría y después de toda esta doctrina, en el capítulo 6, Pablo se pone increíblemente práctico y nos habla de cómo lidiar con personas en necesidad y de cómo lidiar con personas irresponsables. Esto es lo que dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. E introduce esta palabra cargas. Ayúdense unos a otros a llevar su carga y así cumplirán la ley de Cristo. Vamos a dividir esto. Primero, ¿qué es esto de cargas? ¿Qué significa esto, cargas? Bueno, la palabra carga en este texto significa, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y el griego tiene muchísimas palabras. El español en cierta forma usa muchos sinónimos, y el griego tiene muchísimas palabras para decir cosas que son diferentes. Entonces, la palabra carga, que se tradujo al español como carga, es baros, y significa una carga muy pesada. Es la idea como un contenedor de un barco. Es algo demasiado grande que no puede llevar una persona sola. Entonces Pablo dice en esta parte de la carta a la gente de Galacia, le dice: lleven unos las cargas de los otros. Cuando vean una persona dando su mejor esfuerzo y no puede con lo que tiene, nuestro Señor Jesús nos enseñó a ayudar a la gente en necesidad. Entonces, si hay una persona que está intentando, está dando lo mejor y no puede, ustedes ayúdenles. No se supone que debemos hacer la vida solos. No se supone que debemos llevar nuestros problemas, nuestro caos solos. Para eso está la familia, para eso está la iglesia, para eso están los grupos. Ayuden a la persona que tiene un problema, que tiene una carga, que no puede, que está luchando con diferentes cosas difíciles en la vida. Está súper claro. Y es más, les dice, así van a cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? En el Nuevo Testamento la ley de Cristo fue porque Moisés había dado la ley, Dios dio la ley a través de Moisés, y se conocía como la ley de Moisés, que tenía 10 mandamientos más 613 mandamientos que se desprenden de esos 10. Y a Jesús un día le preguntaron: ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le respondió de esta forma, le dijo a la gente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, no me preguntaste el segundo, pero te lo voy a dar, dijo Jesús. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los primeros seguidores de Jesús básicamente hicieron una increíble síntesis de la religión, de 613 mandamientos a 2: ama a Dios y ama al prójimo. Entonces Pablo está diciendo, así como, y ojo, habían pasado menos de 20 años, casi 30 años, tal vez, entre 20 y 30 años más bien, habían pasado desde el momento que los discípulos andaban con Jesús. Y Pablo dijo: ustedes saben lo que Jesús enseñó: ama a Dios y ama al prójimo. Así que si tú ayudas a alguien a llevar su carga, si una persona en tu vida está teniendo un problema y tú le ayudas, estás cumpliendo la ley de Jesús. Estás cumpliendo la ley de Cristo, de amar a Dios y de amar al prójimo. Luego nos dice un par de cosas más en ese mismo texto de Gálatas. Dice: si alguien se cree algo, cuando en realidad no es nada, porque cuando uno ayuda a otra persona, en cierta forma asume una posición de influencia, una posición de poder. Entonces, si alguien se cree algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, y nos da una idea entera, que es otro sermón para otro día, una idea de autodecepción, de cómo los seres humanos podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos estar tan equivocados y ni siquiera darnos cuenta. Entonces nos da esa idea, y luego nos da otra idea, y el Nuevo Testamento, y por eso parte de la razón que yo creo que la Biblia es de Dios, porque es fascinante que hace 2000 años, cuando no había ninguno de los avances que tenemos hoy, ya se nos hablaba de la importancia de la introspección, de la meditación, de mirar hacia adentro de nuestra alma para poder estar mejor. Nos dice: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, no se compare con nadie. No sea presumido, no se compare con nadie. Y luego, este es el versículo 3 o 4. Y mira el siguiente versículo. Inmediatamente, el versículo 5. El anterior era el versículo 4. En el versículo 2 decía: si alguien tiene, lleven unos las cargas de los otros, decía el versículo 2. Y el versículo 5, en el mismo texto, en la misma charla, en la misma parte de la carta, Pablo dice: que cada uno cargue con su propia carga. Entonces, si estuviésemos leyendo el Nuevo Testamento en griego en el año 50, en el año 48, esta palabra carga sería totalmente diferente
a como aparece en nuestra Biblia. Y por eso en la Biblia, algunos de ustedes, si leen la Nueva Versión Internacional, la traducción, que es una traducción más bien como interpretación que una traducción literal, aquí pusieron la palabra responsabilidad. Pero la palabra real que se escribió en el idioma original fue carga. Pero en el idioma griego era como decir carguita. Entonces, la palabra carga, la segunda parte en este texto significa, viene de la palabra portión, que es un diminutivo de la palabra portos en griego. De aquí viene la palabra en español porción, que significa porción de torta chilena, ¿me entendieron? ¿Qué es una porción de torta chilena? Es una parte pequeña del queque. De ahí viene esta palabra. Y esta es la palabra que aparece en la Biblia, en esa segunda parte. En otras palabras, hay gente en tu vida que están llevando un problema demasiado grande. Hay gente en tu familia que están llevando un problema demasiado grande y no pueden con él. Y tú tienes que ayudarle. Y no puedes ser egoísta, no puedes ser egocéntrico, no puedes ser cristiano y básicamente vivir como si fueses el centro del universo. No puedes ser cristiano y no mover un dedo para ayudar a alguien cuando puedes ayudarlo. Pero al mismo tiempo, cuando hay personas que no están llevando su porción, cuando hay personas que no están llevando su carga pequeña, cuando hay personas que están siendo irresponsables, lo mejor que puedes hacer es no ayudarlos. Lo mejor que puedes hacer es decir no. Y no es un no con resentimiento, es un no cargado de amor. Es un no lleno de amor. Como dije al principio, si aprendemos a tener límites, nuestro amor va a ser más profundo. Vamos a expresar amor correctamente. ¿Cómo se aplica esto a nuestra familia? Déjame decirte cómo. Debo ser responsable con mi familia, pero no de mi familia, hablando de mi familia extendida. Si tienes niños pequeños, menos de 18 años, tú eres responsable de ellos, ¿ok? Pero estoy hablando de tu familia extendida, de hermanos, hermanas, tíos. En algunos casos, tus padres, si están jóvenes y están siempre con diferentes problemas y no están haciendo sus responsabilidades. Mira, otra forma de decir esto es, debo ser apoyo para mis familiares, pero no debo ser responsable por ellos. No debo ser responsable por ellos. Y otra vez, esta es una línea fina porque la ética cristiana sí nos enseña a amar a la gente. Y si amas al prójimo y vas a ayudar al prójimo que no conoces, ¿cómo no vas a amar a tu prójimo que te dio la vida y que te ayudó y que creció contigo en la misma casa, a tíos, primos, hermanos, familiares? ¿Cómo no ayudarlos? Claro que tenemos que ayudar a nuestra familia. Pero cuando hay personas a nuestro alrededor que están siendo irresponsables, el mejor tipo de amor que podemos darle es límites. Es decir, que no. Si no se crea esta relación de codependencia, no voy a profundizar mucho en esto, en el libro se habla de esto, y aquí tenemos un equipo de psicólogos dirigido por Gil Carazo y algunos otros voluntarios, consejeros, con los que pueden profundizar más en estos temas. Pero el problema con esto es que crea una relación de codependencia. La codependencia es sacrificar mi tiempo, esfuerzo y dinero para rescatar a una persona que está siendo irresponsable. Sacrificar mi tiempo, mi esfuerzo, dar un montón de mí para ayudar a alguien que está siendo irresponsable. ¿Y qué pasa si yo no pongo límites? ¿Qué pasa si no pongo límites? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener límites? Déjame mostrarte rápidamente algunas de las consecuencias. Primero, se interrumpe la ley de la siembra y la cosecha, que está en la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que siembras vas a cosechar. En cierta forma, la ley de la siembra y la cosecha es la forma de Dios de permitir que una persona llegue al fondo del barril para que pueda mirar hacia arriba, hacia Él. Y si tú y yo estamos rescatando a la gente en nuestra vida que tienen problemas, estamos interrumpiendo el trabajo que Dios está haciendo. Y a veces la cosa más amorosa que podemos hacer es dejar que una persona se siga llevando golpes para que pueda ver hacia arriba y ver a la persona que realmente le pueda ayudar, que es Dios. Y si nosotros pensamos que vamos a rescatar a la gente en nuestra vida, tal vez estamos interrumpiendo la ley de la siembra y la cosecha. Segundo, estás en riesgo de que la gente se aproveche de ti y que eso te cause resentimiento. Y eso creo que es la que sigue. Dice, estás en riesgo de guardar resentimiento. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer si tú eres una persona que está teniendo, quiero mostrarte la siguiente, si estás teniendo dificultades para poner límites, ¿qué debes hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué puedes hacer? Aquí están algunas sugerencias. Primero,
Aumenta tu nivel de autocuidado. No te estás cuidando a ti mismo. Cuando uno se monta en un avión, le dicen, cuando está a punto de despegar, le dicen, en caso de que haya una fuga de energía, de oxígeno o algo, van a salir unas máscaras. ¿Y qué le dicen a uno? Ayude a la persona que tiene a su lado primero. Póngase la máscara a usted primero. O sea que si yo estoy con mi hijo, con mi hijo Román, que tiene 5 añitos, y hay un problema en el avión, ¿cómo me va a poner yo la máscara primero? No, por favor, yo tengo que ser un buen papá y ayudarlo a él primero. Bueno, la gente que ha estado en accidentes saben que una persona asfixiándose no puede ayudar a nadie. Y si tú te estás asfixiando, no puedes ayudar a nadie. Ponte la máscara primero. Trátate a ti mismo como una persona que necesita ser cuidada. Y eso no quiere decir, otra vez, que te vas a hacer una persona completamente egocéntrica, que cuando alguien te pide ayuda le dices que no porque tienes que ir a la piscina, a solearte, ¿verdad? A broncearte. Eso no quiere decir que no. Y yo conozco personas, y yo mismo a veces puedo estar en este riesgo de no mover un dedo más allá de la línea de la comodidad para ayudar a alguien. Y eso no es cristiano. Eso no es de Dios, eso es egoísmo. Pero al mismo tiempo, si no te estás cuidando a ti mismo, no le vas a servir a nadie. No vas a poder ayudar a nadie. Siguiente, busca una red de apoyo. Busca un consejero, busca un psicólogo. Psicoterapia es una de las mejores cosas para salir adelante de este tipo de cosas, donde trabajas en equipo con un psicólogo, con un consejero para resolver problemas y poder cambiar hábitos y conductas. Busca una red de apoyo y puede ser también un consejero, puede ser un mentor, puede ser un grupo. Enfócate en tu responsabilidad. ¿Cuál es el cuadro de mi responsabilidad? Enfócate en cuál es tu responsabilidad y confía en Dios por lo que no es tu responsabilidad. Hay una persona en tu vida que está actuando irresponsablemente. Confía en Dios. Dile que no y ora por él. No te voy a ayudar, papi, porque está siendo irresponsable. Y luego llegas a tu casa, te pones de rodillas y le pides a Dios por él. Confías en Dios, porque si Dios cuida de las aves, va a cuidar de ese irresponsable también. Porque si Dios cuida a la naturaleza, al campo, también va a cuidar. Y yo sé que estoy siendo un poco exagerado, pero estoy tratando de hacer un punto. No puedes andar rescatando a la gente e interrumpir el trabajo que Dios quiere hacer. Déjame mostrarte algunos ejemplos para que quede súper claro. Qué pena que te quedaste sin trabajo, pero no, ahí está el límite. Pero no te puedo prestar dinero porque sé que te cuesta organizarte para pagar tus compromisos. No puedo. No puedo. Y te vas a sentir como una mala persona, pero lo vas a decir con amor, porque el mayor símbolo de amor a veces es un no. Siguiente ejemplo. Yo sé que quieres hablar, pero cuando busques ayuda profesional podemos hablar otra vez. Yo sé que necesitas hablar, yo sé que encuentras apoyo en esto, pero como ya hemos hablado y no estás buscando ayuda profesional, hasta que no busques ayuda profesional no podemos hablar otra vez. Siguiente. Si tú decides seguir tomando y no buscar ayuda, yo no puedo seguir en esta relación. Si tú decides seguir tomando y no buscar ayuda, yo no puedo seguir en esta relación. Ahí es donde la distancia emocional y la distancia física es probablemente lo mejor que necesitamos en algunos casos. Pero a veces es mejor rescatar a la persona para no sentirnos que estamos haciendo daño, ¿verdad? ¿Qué pasa si se va y termina como indigente? Dios lo va a cuidar. Dios lo ama más que tú. Siguiente y último. Este es para los hijos de 30 años que todavía viven en la casa y que no están siendo responsables. Ojo, porque no hay nada malo si tienes a un hijo responsable que todavía no está casado, está viviendo en la casa y contribuye y ayuda. Pero si ese no es el caso, entonces yo le diría a ese muchacho que está surfeando mucho, yo le diría, si no contribuyes en la casa y respetas mis reglas, no puedes seguir viviendo aquí. Vean, yo tengo 3 hijos, 3 hombres, y Dios quiera que no tenga que comerme después de mis palabras. Pero yo estoy comprometido a no financiar la estupidez de nadie. Si llegan a una edad donde están siendo irresponsables, con mucho amor y mucho cariño, yo no voy a financiar la estupidez de ellos.
voy a enseñarles, como estamos tratando de enseñarles, a cumplir su responsabilidad individual, a hacer lo que pueden hacer para salir adelante con la ayuda de Dios. Pero si se hacen irresponsables, van a tener que ser irresponsables en otro lado. Entonces, esto es un poquito de la idea de los límites. Déjame mostrarte esta frase que tengo aquí para ir aterrizando. Poner límites filtra a personas emocionalmente tóxicas y atrae a personas saludables. En tu familia, en tu red de amigos, en tu trabajo. Si tú pones límites, ¿sabes qué va a pasar? Vas a atraer a gente que también tiene límites. Y vas a atraer a gente responsable. Y es maravilloso. Es maravilloso. Interdependencia en contexto de responsabilidad individual. Depender, tener comunidad, apoyo con gente responsable es lo mejor del mundo. Es maravilloso. Es cuando alguien te ayuda, cuando alguien te abre una oportunidad, cuando alguien te abre una puerta, cuando hay una relación de ayuda mutua. Eso se llama interdependencia y eso es maravilloso. Eso es como Dios nos diseñó para vivir en comunidad. Pero dependencia entre gente irresponsable es lo peor. Es lo peor. Entonces, ¿en qué área necesitas poner límites? Yo les dije que les iba a contar un poco acerca de mi familia. Este es un tema que desde hace muchos años en mi familia hemos estado hablando. Y lo puedo contar hoy con gran emoción y con gran orgullo, porque es un tema en el que hemos crecido un montón y todavía trabajamos en él. Estas cosas tienen mucho que ver con la historia de alguien, con los orígenes de una familia. Y hoy, para terminar, les voy a contar un poquito del origen de mi familia. Primero, les voy a presentar a mi papá y a mi mamá. Esta es mi mamá y este es su primer esposo. Mi familia es tan complicada que tengo que ponerle un grafiquito, ¿ok? Esta es mi mamá y este es su primer esposo y estos son los dos hijos de ellos, las dos hijas. Nótese que las mujeres andan en falda como debe ser. Los hombres tienen pantalones, las mujeres faldas, así me enseñaron a mí. Bueno, entonces, mi mamá y su esposo, Baltasar, tuvieron dos hijas. ¿Ok? Tienen que seguirme porque esto es complicado. Este que está aquí es mi papá y su esposa Milagro y tuvieron dos hijas. Estas dos chiquitas tienen la misma edad. ¿Ok? Y estas dos personas, creo que se ponen en amarillo después, ¿verdad? Está, muchas gracias. Estas dos personas se casaron, o más bien salieron embarazados como adolescentes y fueron forzados a casarse en su primer matrimonio o decidieron casarse en su primer matrimonio y eventualmente, después de esos fracasos, se conocieron. ¿Ok? Y después vino este chiquito que está aquí. Este soy yo. Como el chiste. Este soy yo, un chiste de eso, pero eso es otra cosa. Este que está aquí, este soy yo. Entonces, después de unos años nació mi hermana menor. ¿Ok? Entonces yo tengo 5 hermanas. 1, 2, 3, 4, 5. Y este que está aquí, este soy yo. Ahora, si te pones a pensar, la familia donde venía mi mamá, mi abuelo fue un señor que tuvo decenas de esposas, mujeres, no sé, gente con la que vivió. Es más, mi abuelo me cuenta mi mamá que traía a hijos de otras mujeres que tenía y se los traía a mi abuela y le decía, tú vas a criar a este muchacho porque aquella mujer no sabe criar hijos. Es la calidad que tenía mi abuelo. Macho que se respeta, ¿verdad? No. Eso hizo que mi mamá creciera en una familia totalmente disfuncional, sin límites, donde terminaban tías criando a diferentes personas y todo un desastre. Mi papá creció en una familia donde su papá se murió cuando él tenía 6 años. Y tenía 5 hermanos delante de él y una hermana. Él era el menor. Cuando tenía 12 o 13 años, andaba de la cuenta de él, sin límites, sin nadie que le dijera qué hacer, y comenzó a llevarse golpes en la vida. ¿Y por qué estoy contando yo todo esto en esta charla de límites? Porque en 1983, cuando yo tenía 3 añitos, este chiquito que está aquí tenía 3 añitos, a mi familia la invitaron a una iglesia cristiana, a mi papá y a mi mamá. Y yo siempre digo que mi mamá, lo que le hubiesen presentado hubiese sido Buda, hubiese sido, no sé, los signos del zodiaco, lo que sea que ella le fueran presentado en ese momento, ella necesitaba algo. Y decidió ir a esta iglesia cristiana. Y nuestra vida
comenzó a cambiar. Ahí, antes de que hubiesen libros que hablaban de estos temas, nos enseñaron la importancia de ayudar a los demás y la importancia de no interrumpir la ley de la siembra y la cosecha. Y fuimos creciendo en una familia súper grande, pero siempre con los principios y los valores de Dios. Y hoy yo puedo decir que mi familia, este montón de mujeres y sus esposos y los primos y los sobrinos y todo este montón de gente que está en mi familia, yo puedo decir hoy que mi familia es mi mayor riqueza. Es lo mejor que tengo. Tengo relación muy buena con mis hermanas. Crecí con las hijas de mi mamá y tengo relación súper buena con las hijas de mi papá. Somos una familia llena de amor, de perdón. Las cosas del pasado se han perdonado. Hay una voluntad de trabajar en responsabilidad individual. Hay una gran voluntad de ayudarnos cuando unos tienen problemas y cuando necesitan ayuda. Y todo esto se debe a que vino Cristo a nuestra vida y cambió todo. La trayectoria de mi vida como un hijo de un señor que creció sin papá y que anduvo de la cuenta de él como adolescente y que se comenzó a darse golpes y a cometer errores, la trayectoria de mi vida era igual a la de él. Pero Cristo vino y todo cambió. ¿Y por qué estoy contándole esto? Porque sin importar el caos en el que tú estés hoy, yo estoy convencido que si tú dejas que Cristo venga y escuchas los principios de Él y decides reorganizarte con Él en el centro, de verdad, haciendo lo que Él dice, yo estoy seguro que tu vida también va a cambiar. Y estoy seguro que vas a comenzar a ver resultados. Entonces, pregunta para terminar. ¿En cuál área de tu vida necesitas poner límites? ¿En cuál área de tu vida necesitas poner límites? La vida, tal y como la conocemos, es una mezcla de caos y de orden. Van a suceder cosas en tu vida que no pediste. Van a suceder cosas en tu vida que son extremadamente difíciles. Cosas inevitables como la pérdida de un familiar o una enfermedad. También van a haber problemas en tu vida por gente irresponsable que toma decisiones que te afectan a ti. Necesitas poner límites. Necesitas estar claro en tu responsabilidad. Necesitas aprender a decir que no, con amor, para dejar que las personas puedan llevar los frutos de sus propias acciones, las consecuencias de sus propias acciones, y así poder aprender a amar de forma más profunda, pero con límites. Entonces, por los próximos 7 días, simplemente piensa en qué áreas de tu vida necesitas poner límites. Y nos vemos la próxima semana para el cierre de las 4 disfunciones de una familia perfecta. Oremos. Señor, te doy gracias porque nos pusiste en una familia perfecta, pero nos das la responsabilidad de cosas que tenemos que hacer. Te quiero pedir por la persona que tiene un familiar hoy que necesita ayuda y que está tomando ciertos sacrificios para ayudar a esa persona. Ayúdale y dale el discernimiento para entender si está ayudando a alguien que está siendo irresponsable o si está ayudando a alguien que está siendo irresponsable. Ayúdanos para responder a esta enseñanza llenos de tu amor y a poder salir y amar a nuestra familia de la mejor forma que podemos, con los mejores límites posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, este tema es demasiado largo y demasiado profundo para poder simplemente estar bien con una charla. Afuera están vendiendo el libro de límites. Les recomiendo que lo compren para su propio beneficio. Muchas gracias.